Buenos días. Espero estén todos muy bien. Nosotros por acá estamos sobreviviendo a la pandemia. Yo creo que todos. Bien, vamos a continuar ahora con el tema este de las comunidades, de las poblaciones a las comunidades. Y vamos viendo un subtema muy especial que es, estamos hablando ya de sucesión ecológica. ¿Sí? Eh, Espero que, pues, que esta clase, al igual que estamos esperando que las anteriores, sea también provechosa para ustedes. Y bueno, vamos a iniciar con esto. La maestra va a iniciar con la temática de sucesión ecológica y vamos a ir viendo diferentes aspectos en el transcurso de esta participación, la participación de hoy. Adelante, maestra. Buenos días a todos, pues vamos a empezar. Como les comentamos, ya estábamos aquí en patrones temporales, ya fuimos viendo las comunidades ecológicas controladas por fundadores y por dominantes, y en esta ocasión vamos a ver el tema de sucesión de la comunidad. Algo que vamos a entender es cómo va cambiando la composición de una comunidad conforme va evolucionando en el tiempo. Hablábamos de que puede empezar desde la roca madre y entonces en algún momento empiezan ciertos organismos, ciertas especies a colonizar, después otras, y eso son etapas sucesivas de las que vamos a estar hablando en esta clase. Algo que vamos a empezar a hablar es que puede haber dos tipos de sucesiones: sucesión primaria o sucesión secundaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sucesión primaria? Bueno, pues cuando un espacio que es abierto y que no ha sido previamente influido por una comunidad, sino que va a empezar de cero, nunca ha habido una comunidad en ese espacio. Por ejemplo, cuando hace erupción un volcán, pues se deja una una capa de lava que después se convierte en roca, pues grande, y que por lo tanto en ese espacio no hubo una comunidad antes porque se creó la roca en ese lugar. A partir de ahí, y poco a poquito, empieza la intemperización de la roca, física, química y biológica, con ciertos organismos como bacterias, musgos, líquenes, y poco a poco entonces va ocurriendo que después ya puede haber plantas, herbáceas, poco tiempo después ya puede haber otro tipo de plantas. Entonces ahí estamos hablando de sucesión primaria. Otra forma en que se puede crear la sucesión primaria es cuando un sustrato donde había un glaciar arriba queda expuesto en algún momento. Entonces, a partir de ese momento, empieza un proceso de sucesión primaria o dunas de arena recién formadas en las costas de lagos, principalmente, se empiezan a formar cúmulos de arena, dunas de arena, y como se van formando, ahí empieza la sucesión primaria. Entonces, eso es la sucesión primaria. Y la sucesión secundaria es cuando ya hubo especies en un lugar, ya hubo una comunidad, pero por alguna razón son eliminadas parcial o completamente. Y entonces, ahí ya quedan semillas, quedan esporas de las especies que colonizaron ahí. Y entonces, eso ya se llama sucesión secundaria. Ya hubo una comunidad, fue perturbada, fue eliminada por alguna razón, vuelve a empezar, pero el proceso sucesivo ya se va a llamarse sucesión secundaria porque ya hubo una sucesión primaria antes. ¿Cómo puede darse este tipo de procesos de sucesión secundaria? Bueno, cuando se pierden árboles, por ejemplo, se caen o algo por fuertes vientos y entonces pues matan todo lo que hay en un espacio. También puede ser, por ejemplo, que el humano fue,
tumbó el sistema natural, estableció su agroecosistema, su sistema agrícola, y después lo abandonó y entonces vuelve un proceso de sucesión. Entonces, esas son la sucesión primaria y secundaria. Vamos a centrarnos ahorita en la sucesión primaria. Algo que tenemos que pensar en cuanto a la sucesión primaria es que este proceso generalmente tarda varios cientos de años. Solamente hay algunos pocos casos en que estos procesos de sucesión primaria duran poco. Por ejemplo, rocas recién descubiertas de las zonas submareales, pues sí puede llevar una década en que su proceso de sucesión se complete. Pero generalmente los procesos de sucesión primaria pues duran mucho más de la vida de una persona que pueda investigarlos. Son muy largos. Entonces, ¿cómo podemos estudiarlos? Bueno, aquí nada más como ejemplito de sucesión primaria. Aquí ven, llega la erupción, la lava empieza a formar roca nueva en toda esta zona y poco a poco, entonces, se establecen ciertas especies, musgos, líquenes, posteriormente empiezan a crecer tal vez hierbas, arbustos, hasta que ya van creciendo o pudiendo establecerse otro tipo de especies. Bueno, perdón, aquí. Ok, entonces, ¿cómo podemos estudiar estos procesos que duran tanto? Bueno, los ecólogos lo que se han dado cuenta es que se pueden encontrar espacios donde haya diferentes parches con diferentes grados de sucesión. Es decir, por alguna razón, en algún lugar, empezó la sucesión primaria en un tiempo, pero luego inició otra, luego otra, luego otra, de forma que cuando vas puedes ver una fotografía en cada uno de esos parches de las diferentes etapas sucesivas que ha pasado una comunidad. Y eso se llama una cronosecuencia. Y entonces, de esa forma, se pueden estudiar y bueno, unas herramientas que sirven para todo esto son técnicas como mapas históricos, datación por carbono, que permiten ponerle edad a cada una de esas comunidades y entonces poder establecer pues cuál fue primero, cuál fue después y entender entonces las diferentes etapas que puede estar viviendo una comunidad como esas. Vamos a analizar un ejemplo muy interesante de sucesión primaria que se hace de esta forma, ¿no? Como ver diferentes fotografías de las diferentes etapas sucesivas en la costa del lago de Michigan. Y eso nos los va a explicar el profesor Cuthberto. Muy bien, gracias. Vamos entonces a ver este ejemplo de la costa del lago Michigan. Vamos a ver cómo se dan estas etapas, lo que se ha estudiado, cómo se dan estas cronosecuencias en las crestas de playa, en dunas de arena. Nos referimos aquí a crestas, ustedes saben, las dunas son, digamos, como montículos de arena, se le llama duna, y la parte más alta pues es la cresta, ¿no? Y ahí es donde se van a estar, digamos, desarrollando primeramente algunas especies que son, digamos, de las pioneras o las que llegan primero. Bueno, en este estudio se estudiaron, digamos, 13 montículos o 13 crestas de edad conocida, ¿sí? Ahí están citando que son de 30 a 440 años. ¿Cómo lo determinan? Bueno, ya la maestra les dijo, por ejemplo, datación con radiocarbono. Bueno, entonces, estas 13 crestas o dunas
se mostraron pues un patrón, dicen ellos, muy claro de sucesión primaria, desde la duna desde que estaba, digamos, desnuda, hasta llegar pasando primero por hierbas o pastos por ejemplo, en este caso la especie Ammophila brevirubulata, que dominó pues la cresta de las dunas más jóvenes y luego en 100 años reemplazado por arbustos de hoja perenne, como especies de Juniperus communis, y después praderas también, o al mismo tiempo praderas de pasto shi, de la especie eh, Shishakearum. Es está medio, ¿cómo se llama? Medio complicado la pronunciación. Shishakirium scoparum. Y después todo esto se va viendo reemplazado por una comunidad de coníferas, se empieza a colonizar por coníferas, ya se van cambiando, digamos, se van cambiando las condiciones y se van agregando recursos. Toda la actividad de todo individuo vivo, pues va cambiando condiciones y va agregando recursos a la zona. Entonces esto permite pues que esas condiciones sean aprovechadas y también los recursos sean aprovechados por otras especies que tienen, digamos, otro tipo de necesidades o que se adecuan bien y vean pues poblando. Entonces se desarrolla primero un bosque mixto de especies de pinos, ya después pasan, y esto se da en 150 años, ¿no? Vean la datación que tomaron los científicos. Y luego ya después, a los 225 y 400 años, se reemplaza ese bosque mixto de especies de pino y por árboles de hoja caduca, como son en este caso los robles o encinos, así les conocemos nosotros, y los arces, que aquí no tenemos de ese tipo de árboles aquí. Bueno, entonces, digamos que hasta los 440 años se logra, digamos, tener ya una vegetación que en ecología la conocemos como clímax, es decir, un tipo de vegetación, una composición en la vegetación que ya no tiene, digamos, cambios aparentes en la dominancia de algunas especies. Entonces, esta es la secuencia que más o menos detectaron en este estudio, porque existe pues la manera de hacerlo con diferentes técnicas, aquí en este ejemplo. Algo, digamos, análogo aquí en México, no está documentado, sin embargo, pudiéramos, si tuviéramos los recursos, el tiempo y obviamente pues el dinero para hacerlo, podríamos tener algo análogo en dos partes aquí, bueno, que conozco aquí en la República Mexicana. Algo sería un poquito al norte del estado de Veracruz, en la zona de donde está la no es nucleoeléctrica, Laguna Verde. Hay una zona de dunas que nos da, digamos, esta idea de sucesión primaria, porque ahí hay, por ejemplo, dunas de arena que se están moviendo también, continuamente se están recambiando, y hay una sucesión hacia una vegetación de selva mediana primero, hacia la parte ¿cómo se llama?, de la planicie costera, y después, ¿cómo se llama?, pues ya no existe, ¿no? Pero sí sería la selva mediana y selva baja y selva mediana después, ya adentrándose hacia el continente. No hay datos al respecto, pero bien podría valer la pena tener alguna referencia al respecto, ¿no? Bueno, otro lugar donde podría, y no, ahí sí está muy claro, pero no está documentado tampoco, no sé qué tanto, está ¿cómo se llama? En el estado de Michoacán, en el Paricutín. Por ahí está referenciado que en los años 40, en los años 40 del siglo pasado, le hizo erupción el Paricutín y ahí son lavas, una gran extensión de lava, fue muy fuerte esa erupción y pues no sabemos ahorita qué, qué tanto, en qué punto vaya la sucesión.
Debe haber algunos documentos, incluso hasta algunas tesis, ¿no? Por ahí desarrolladas, pero pues ahorita lo que se conoce son algunas fotos, que está la iglesia ahí casi hasta la torre cubierta, la extensión más o menos de lava que hay, pero estudios de vegetación, de cómo se ha ido dando, no hay, digamos, mucha documentación al respecto, pero esos podrían ser ejemplos que si uno los puede visitar y estudiar, sería un referente para acá, para un tipo de, para esto que estamos conceptualizando ahorita aquí como la sucesión primaria. ¿Cuál es, cuál es la resultante ahorita? ¿En qué punto vamos de la sucesión? Pues alguno ya está muy alterado y en la zona del Paricutín, si no ha habido intervención humana en esa zona, pues bien podríamos tener, ¿cómo se llama?, datos al respecto. Bueno, pero vamos pasando ahora a un ejemplo que es de manipulación, vamos a llamarlo así, que se hace en esta zona referida del lago Michigan. Es un estudio, digamos, hipotetizando, pensando de, bueno, ¿por qué se da esta cronosecuencia y por qué no se da, digamos, por qué no hay especies de las que se implantan años después, no pueden coexistir en las dunas más jóvenes, o qué es lo que pasa, por qué se da? Bueno, entonces lo que se hizo fue adicionar experimentalmente semillas, ¿cómo se llama?, en las dunas más jóvenes, semillas de plantas encontradas en la sucesión, digamos, más adelante. Esta adición de experimental de semillas y trasplantes ya de plántulas, demostraron que las especies posteriores también son capaces de germinar en dunas jóvenes. Aquí tenemos un gráfico que está, digamos, documentando esto, ¿no? Se hizo. Se supone, bueno, vamos a verlo. Entonces tenemos ahí las dunas, ¿cómo se llama? En el gráfico A de esta imagen que estamos presentando, está ahí en el eje de las X, las dunas en años, y ¿cómo se llama?, en la emergencia, las plántulas, la proporción viable de semillas. Tenemos 4 especies, en azul Amófila, que es la pionera, que se supone que tiene la primera que llega a las dunas, luego el pasto, Sisakyrium, y después pinos, en amarillo el Pinus strobus, y en color rosa, color rosa, el Pinus resinosa, las 4 especies. Bueno, entonces esta es la primera cuestión de cómo se sucede. Entonces, a partir de la adición de semillas de especies, entonces se dan diferentes estadios, ¿no?, de sucesionales sobre las dunas de 4 edades. Luego, es lo que vemos. Las semillas de Amófila, como era de esperarse, en las dunas más jóvenes tienen una proporción más grande ¿cómo se llama?, de semillas viables, y por lo tanto una emergencia, digamos, de sus plántulas. No sucede así con el pasto. Pero aquí lo que se demuestra es que, por ejemplo, las semillas de Pinus, Pinus resinosa y Pinus strobus, también bajo esas condiciones podrían ser exitosas. Bueno, entonces, ¿por qué en la sucesión natural no se da esto, no? Bien, bien. Más adelante, entonces, lo que vamos viendo, dunas ya más viejas, cambia, digamos, la condición y recursos del suelo, en este caso, y las más exitosas empiezan a ser ahora el Pinus resinosa, ¿sí? Más o menos se mantiene a los 60 años. Después, a los 150 años, se da, las especies tanto de pasto como la de Amófila ya no son tan exitosos, las condiciones han cambiado, tanto en los recursos como en las condiciones, y posiblemente la competencia interespecífica empieza a ser mucho más intensa, y entonces los pinos empiezan a ser dominantes ya, digamos, a partir de los 150 años, ¿no? Digamos, también son exitosos en las 4 condiciones, pero las plantas, las primeras, las pioneras, ya no son tan exitosas bajo estas condiciones. Y obviamente en las dunas de 400 años, pues ahí hay, digamos, una dominancia total de las 2 especies de pino.
las otras dos sigue habiendo plantas de las pioneras, pero digamos en menor proporción, digamos menos exitosas. Bien, en el gráfico de abajo tenemos ahí representadas las mismas 4 especies: anemófila, amófila, Sisacerum, Pinus strobus y Pinus resinosa. Y, ¿cómo se llama? Una de las hipótesis que se planteaban aquí, pues era que pues más bien la pregunta era el por qué no encontrábamos a Pinus en las primeras etapas y sí los encontramos ya en las demás etapas, ¿no? Bueno, se plantearon varios factores. Uno de ellos fue, digamos, que la depredación de semillas estaba jugando un papel importante. Entonces, hacer esta pregunta y probar las hipótesis, pues se sacaron los siguientes resultados. Entonces, ven ustedes ahí en verde, en las barras en verde son con depredadores presentes, depredadores de semillas, y en color rosa, las barras de color rosa, sin presencia de depredadores. Vean ustedes entonces que cuando, ¿qué tenemos aquí? Especies y la emergencia o plántulas o la proporción de semillas viables. Entonces vemos, por ejemplo, que eh, cuando hay depredadores, en el primer amófila, que es la primera especie, pues digamos que con la misma proporción sí se depredan, pero sin depredación y con depredación, las diferencias no son significativas para esta especie, amófila. Para la especie de Sisacearum, digamos, hay una menor proporción, ¿sí?, de plántulas emergidas, pero digamos como que las diferencias pudiera verse que no son muy significativas entre si hay o no depredadores de sus semillas, aunque tenemos, digamos, una proporción mucho más baja de, de semillas depredadas y no depredadas. Bueno, para la especie de Pinus pseudostrobus, o de Pinus strobus más bien, vean ustedes que cuando hay presencia de depredadores de semillas, ¿sí?, pues la proporción es muy baja, la de plántulas emergidas, ¿sí? Quitan los depredadores y ahí está la emergencia de plántulas, pues es exitosa, ¿sí? Exactamente igual para, ¿cómo se llama? Para el Pinus resinosa. Ahí se ve con mucha mayor claridad que el eliminar los depredadores le hizo muy bien para el éxito de esta especie. Entonces, vemos así que un factor como es la depredación de semillas, pues es una limitante de la dispersión de estas especies hacia las dunas más jóvenes, ¿sí?, que es una de las hipótesis planteadas en este estudio. Desde luego entran en juego otro tipo de factores, como pudiera ser también la competencia interespecífica muy intensa ya en etapas avanzadas, pero ya la limitante sería para las especies pioneras en este caso. Y bueno, ese es, digamos, parte de los estudios que se han hecho para documentar y para explicar lo que ocurre ¿cómo se llama?, en ambientes recién creados y que le hemos llamado nosotros comunidades de sucesión primaria. Esa es la explicación. Vamos entonces a ir más adelante sobre este tema, ya sobre la sucesión secundaria, a ver qué es lo que vamos a encontrarnos nosotros. Vamos enseguida entonces a considerar lo que es la sucesión secundaria. Ya vimos la sucesión primaria, a partir de qué se da. Ya se explicó la diferencia entre la sucesión primaria y la sucesión secundaria. Bueno, vamos a ver entonces vamos a ir sobre ejemplos ya directamente, ¿no?, de una sucesión secundaria. Bien, este ejemplo que les vamos a citar se hizo sobre campos abandonados en el este de los Estados Unidos. Estos campos se abandonaron después de que los pioneros o la gente se abren las fronteras
se abren las fronteras y entonces empieza a poblar el lado oeste de los Estados Unidos y entonces todos los campos que estaban cultivando en la zona este, pues son abandonados de repente, ¿no? Abandonan sus granjas y se van, pues allá había oro y había más riqueza y entonces dejan abandonados esos campos. Bueno, pues a alguien se le ocurrió pues que era buena idea también ver o se vieron cambios y empieza el interés académico en este tipo de cuestiones. Bueno, entonces se supone que había un bosque mixto cuando empieza a poblarse Estados Unidos. Ese bosque mixto, todavía antes de la colonia, era de un bosque de coníferas y maderas duras, bosques mezclados, y eso se destruye y se abren las tierras de cultivo, ¿sí? Y después de esa perturbación causada por los agricultores, entonces empieza ya una regeneración de esta vegetación. Entonces, ¿cómo empieza a darse esta regeneración? Bueno, las primeras especies, después de la perturbación, después las primeras especies que entran en regeneración, más o menos, digamos, siguen esta secuencia que ustedes la van a ver en muchos textos, muchos libros de ecología, textos, lo que se da en la secuencia, incluso en el internet van a encontrar ustedes muchos esquemas, muchas imágenes, que de hecho les vamos a poner algunas, una secuencia típica de vegetación dominante que va en este sentido, ¿no? Se abandona un campo y lo primero que emerge son por ahí algunas malezas anuales, después algunas plantas herbáceas perennes, son algunos pastos, después algunos arbustos de hoja dura o hojas o espinosos, y después esto se empieza a generar las condiciones y los recursos, adicionar recursos para que haya árboles, digamos, les llaman aquí los autores de sucesión temprana o árboles sucesionales tempranos, que van a durar, digamos, una buena cantidad de tiempo para verse reemplazados finalmente por los árboles sucesionales tardíos, que va a ser, digamos, ya la etapa clímax de esta vegetación. Ya no va a haber cambios muy notables en cuanto a la estructura de la vegetación. Entonces, este estudio al que vamos a hacer, al que voy a hacer mención, se da en una área de la historia natural, así se llama, del Cedar Creek en Minnesota. Un suelo bien drenado, pero pobre en nutrientes. Bueno, entonces en este estudio se analiza con detalle la sucesión secundaria, que vamos a ver enseguida. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en cómo se llama? Bueno, así se dio en el Cedar Creek. Un estudio, otro estudio acerca de la sucesión secundaria se hace en una región de China que se denomina así como la meseta china, pero aquí, ahorita lo vamos a explicar, pero se los adelanto, no se da esa sucesión, digamos, típica, que yo menciono ahí en Minnesota. Sí, casi todos tenemos esa como imagen, ¿no? Esa idea de que todo tiene que llegar hacia un bosque, ¿no? Bueno, en este caso, en la meseta china, esa vegetación clímax no va a ser un bosque. ¿Ah? Va a ser, en lugar de eso, se los adelanto, pues ahorita va a ser un pastizal. ¿Y por qué? Bueno, pues porque las condiciones de suelo, las condiciones de fertilidad del suelo, el tipo de suelo, las condiciones climáticas dan lugar a esta cuestión que no es un bosque, sino se queda en una etapa que a lo mejor les pareciera a algunos una etapa temprana de la sucesión, pero no es así. Bueno, en este campo antiguo, estudiado ahí en la meseta en China, eh, aquí siempre ha habido, pues, como hay mucho chino, pues siempre ¿cómo se llama? Se han visto afectados, ¿no? Por actividad humana, así que hay muchas áreas que se están revegetando y hay sucesiones secundarias, pues, en muchos terrenos, ¿no? Bueno, entonces el estudio en qué consistió, se examinó la vegetación en 4 parcelas abandonadas por los agricultores,
durante periodos de tiempo conocidos. En este caso, se conocían las parcelas, las cuatro, una tenía 3 años de abandono, otra 26, otra 46 y una de 149 años, ¿no? Entonces, pues esto dio, pues, enriqueció mucho el estudio. Bien, se identificaron de un total de 40 especies de plantas que se identificaron. De estas especies, diferentes especies fueron dominantes, ¿sí? Es decir, no siempre fueron las mismas, las especies dominantes en los diferentes ¿cómo se llama? Parcelas. Bueno, ¿cómo se midió la dominancia? Bueno, en términos de abundancia relativa y la cobertura relativa. La cobertura, ya saben ustedes, que se mide como la proyección vertical del follaje hacia el suelo, y así se midió en estos términos. Bueno, en las diferentes parcelas con diferente grado de envejecimiento, es que las especies de sucesión temprana fueron plantas anuales y bienales con alta producción de semillas como estrategia de vida. Ya esto ya les recuerdo nada más que este concepto de estrategias de vida y las compensaciones que hay, ya las consideramos cuando vimos poblaciones. Bueno, entonces, especies de sucesión temprana, anuales bienales, alta producción de semillas. Bueno, a los 26 años eh, se encontró con que la dominancia era de una hierba, un pasto perenne, Lespedeza dabúrica, en estas parcelas de 26 años. Su capacidad de propagarse lateralmente, es decir, por medio de estolones, por medios vegetativos, y su sistema de raíces desarrollado, reemplazaron a una especie de la sucesión temprana que se llama Artemisia scopari. Bueno, entonces, en las parcelas de 46 años, ¿sí? La estructura de la vegetación se caracterizó por tener una mayor riqueza de especies, pero con diversas estrategias de vida, ¿sí? Desde luego que había dominancia, ¿cómo se llama? De algunas especies, y esa dominancia se da por sus estrategias de vida. Diferentes estrategias de vida, pero aquellas que fueron más adecuadas fueron las que dominaron. Bien, entonces aquí se da una hierba dominante, que es, según el estudio, fue una hierba que se llama Botryochloa isquemum, ¿sí? Que es la que finalmente llega a dominar ella en la vegetación clímax, pero hasta los 149 años, ¿sí? Entonces, la naturaleza, digamos, perenne de Botryochloa isquemum y su capacidad de propagación, pues nos da lugar a que sea dominante, pero imagínense ustedes ya hasta los 149 años. Entonces, pues esto, en una vista, digamos, general, pues se ve como un pastizal, ¿no? Se ve como un pastizal, a diferencia de lo que veíamos en los campos abandonados de allá en Minnesota, pues la vegetación, en lugar de ser un bosque de pino o mezcla de pinos, aquí es una pradera de lo que se le conoce en estas zonas de China, una pradera de estepa, ¿sí? Y desde luego se da también la cuestión de que etapas tempranas, va empezando a aumentar la riqueza de especies, se llega a un máximo y después cuando se establece la vegetación clímax, ¿cómo se llama? Viene una disminución en cuanto a esa riqueza de especies. ¿Ok? Bien, eso es lo que se da en en este estudio allá en China. Bueno, vamos a ver entonces ahí cómo, gráficamente, cómo se vio cómo se dio esta sucesión y cómo están la dominancia de ciertas especies. Bueno, entonces aquí tenemos en este gráfico los estadios sucesionales en años. Está dado aquí 3, 26, 46 y 149 años. Y la importancia, el valor de importancia medido, ya les decía, en términos de cobertura y abundancia relativa. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, entonces que
para la especie, podemos comenzar con cualquiera de ellas, ¿no? Vamos a ubicar primero Artemisia scoparia, que es el rombito que tiene ahí, ¿sí? Está en un gráfico ahí en negro, Artemisia scoparia. En la etapa sucesional en las parcelas de 3 años, pues era muy abundante, ¿no? Su valor de importancia era muy alto. Pero a los 26 años desaparece esta, esta dominancia de incluso, pues parece que ya no vuelve a aparecer más que por ahí a los 46 está referido, pero con un valor de importancia muy bajo, ¿sí? Bueno, vamos viendo ahora a Lespedeza daburic, que está ahí en forma de triangulitos. Uh-huh. Y la ubicamos. Entonces, desde los 3 años hasta los 26 aumenta su valor de importancia, ¿sí? Después va disminuyendo lentamente, pero digamos ahora sí que de manera que siempre va a estar disminuyendo hasta tener un valor de importancia muy bajo. A los 46 años de las parcelas tienen valor de importancia bajo, pero todavía no desaparece, y muy bajo su valor de importancia en los 149 años, aunque su valor de importancia es más alto que la especie anterior. Bien, y así digamos que para todas. Vean ustedes que por ejemplo, para las parcelas de 3 años, hay algunas especies que no están presentes todavía. ¿Ok? Bien, nada más para no eh, abundar mucho en el tema, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, Stipa bungeana, cómo se comporta. Vean ustedes, en las etapas de los 3 años, parece que no hay por ahí Stipa bungeana. Se empieza a dar referencia de ella hasta los 26 años. Tiene un máximo de valor de importancia a los 46 y después a los 149 años su valor de importancia disminuye drásticamente. Y así para los demás. Bien, solamente por último, vean ustedes a Botriocloa isquemum. Ese estuvo presente en todas las etapas y su valor de importancia se fue incrementando conforme ¿cómo se llama? La zona, o estuvo en etapas ya más avanzadas del estadio sucesional. Botrocloa isquemum estuvo presente en todas las etapas y su valor de importancia alcanzó su máximo a los 149 años, que es entonces la etapa de vegetación clímax. Esa es, digamos, brevemente explicado en términos gráficos, estudio de sucesión. Bien, vamos a ir más adelante precisamente qué es lo que les permite ser dominantes o no dominantes en ciertas etapas a las especies. Diferentes estrategias de vida que nos va a explicar la maestra enseguida. Adelante, maestra. Bueno, entonces aquí alcanzamos a ver cómo diferentes especies van dominando en las diferentes etapas sucesionales, pero también diferentes estrategias de vida. Podríamos decir que diferentes estrategias de vida son las que van a estar dominando en las diferentes etapas sucesionales. Y esto lo vamos a ver en esta tablita. Observen cómo aquí vamos a ver las plantas de sucesión temprana, que las plantas de sucesión temprana tienen una estrategia de vida fugitiva. ¿A qué nos referimos con fugitiva? Pues que su supervivencia va a depender de que se dispersen rápidamente, porque ellas no van a ser buenas competitivas. Entonces, como ellas no son buenas competidoras y entonces van a perder, dicen, yo mejor me aseguro de poder irme rápido, pero ya reproducirme, hacer lo que tengo que hacer e irme. Bueno, morirme y mando a mis semillitas a otro lado. Entonces su estrategia es un crecimiento y un consumo de los recursos disponibles rápido. Esa es su estrategia. Por lo tanto, tienen tasas fotosintéticas muy altas y también tasas de crecimiento muy altas.
para poder tener y sostener este estilo de vida o estrategia de vida fugitiva. Por otro lado, las plantas sucesionales posteriores, esas como dicen, yo sé que al final le voy a ganar, ellas le dan prioridad a la competencia y no a esta capacidad de crecer y hacer fotosíntesis rápidamente. Ok, vamos a verlo aquí. Observen esta tabla y vean cómo tenemos por un lado plantas anuales. Pregunta, ¿las plantas anuales en qué etapa sucesional está? Justamente en la que espero que estén pensando, en las primeras. Las plantas anuales son de las primeras especies que colonizan y por lo tanto son las pioneras, las especies pioneras. Y aquí tenemos un ejemplo de una lista de muchas plantas anuales de verano y de invierno. Y observen cómo su tasa fotosintética es pues alta en comparación a las de las plantas sucesionales posteriores. Vean, aquí tenemos valores hasta de 38, el menor es el de 18, mientras que, por ejemplo, en los árboles sucesionales tardíos, la mayor tasa fotosintética es de 18. Y tenemos tasas fotosintéticas hasta de 4. Entonces, se ve muy claro esto. Por otro lado, vean cómo las que podríamos considerar sucesionales de en medio, por así decirlo, como las herbáceas perennes y los árboles sucesionales tempranos, pues tienen tasas fotosintéticas intermedias entre los árboles sucesionales tardíos, pero que les permiten entonces tener un crecimiento más rápido para por lo menos reproducirse y dejar descendencia antes de que les ganen los competidores más fuertes, que son los de las últimas etapas sucesionales, los árboles sucesionales tardíos. Observen cómo sus tasas fotosintéticas ya son muy bajas a comparación de las especies pioneras y de las especies intermedias. Esto nos va dando algo interesante agronómicamente hablando. Podemos ver que si se nos ocurriera hacer una agricultura sucesional, en el sentido de ir aprovechando especies vegetales mientras vamos regenerando un agroecosistema que tiende hacia el ecosistema natural, vemos cómo va a haber momentos donde vamos a poder tener especies que tengan diferentes productos, que tengan diferentes funciones y que entonces tendríamos que estar ideando diferentes tipos de aprovechamientos agrícolas en cada etapa. Esto sería lo ideal porque es lo que la naturaleza hace, ¿no? Es lo que decíamos. Cuando nosotros tenemos un sistema con puras plantas anuales, pues lo que estamos haciendo es tratar de que no avance y estamos luchando siempre contra la naturaleza para que esta etapa se mantenga y no avance hasta esta otra. Pero ¿qué tal si nosotros cambiáramos la estrategia y más bien dirigiéramos esta sucesión? Acompañáramos a los sistemas naturales en estas etapas sucesionales y fuéramos aprovechando los recursos que se van produciendo en cada etapa. A ver, déjenme, se me olvidó borrar los cuadritos. Ya, listo. Ok, ahora vamos a la parte de abajo. ¿Qué más podemos hablar sobre las diferentes estrategias de vida de estas plantas en los diferentes estados sucesionales? Bueno, pues que como tienen diferentes tasas fotosintéticas, también
van a tener diferentes capacidades sus semillas para germinar. Por ejemplo, una planta anual pionera, pues sus semillas no van a poder germinar en ya etapas sucesionales posteriores donde ya hay mucha sombra. A diferencia de las especies sucesionales posteriores, que como tienen una menor tasa fotosintética, ellas sí van a poder germinar, incluso en esos ambientes de abundante sombra. Y también van a poder seguir creciendo en esos ambientes donde la intensidad de la radiación es poca. Y aunque lo van a hacer lento, lo van a lograr para desplazar a las que pudieron crecer rápidamente antes. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen de una forma pues muy clara. Por un lado tenemos la radiación fotosintéticamente activa en el eje de las X, la tasa fotosintética en el eje de las Y, y vemos cómo conforme va aumentando la radiación fotosintéticamente activa, o sea, la intensidad de la radiación, las plantas tempranas en la sucesión hacen más y más fotosíntesis, digamos, lo hacen más rápido. Y bueno, parece que como si no tuviera fin, ¿no? Pero sí va a llegar un momento donde ya no pueden hacer más fotosíntesis. A diferencia de ellas, observen cómo las plantas sucesionales intermedias, ellas, conforme va aumentando la radiación fotosintéticamente activa, su tasa fotosintética va aumentando, pero llegan a una meseta donde ya no puede seguir creciendo su tasa fotosintética, a un nivel mucho menor que en el caso de las plantas sucesionales tempranas. Ya no puede seguir creciendo su tasa fotosintética, ya no pueden seguir aprovechando más la radiación y es a lo máximo que pueden llegar, aunque haya más radiación, ya no la pueden aprovechar. Y en el caso de las sucesionales tardías, pasa lo mismo, pero todavía a una radiación fotosintéticamente activa aún menor y también tienen una tasa fotosintética aún menor. Y aquí tenemos dos ejemplos. Entonces vemos cómo lo que es una ventaja para las pioneras que pueden crecer rápidamente, hacer fotosíntesis de una forma demasiado eficiente para reproducirse rápido y colonizar y entonces dejar descendencia. Después se vuelve una desventaja cuando ya hay otros competidores que aunque son menos eficientes, pero pueden desplazarlos con facilidad y hasta llegar a estos que todavía en condiciones de más competencia, menos recursos, en específico por luz y tal vez hasta podríamos estar hablando de nutrientes u otro tipo de recursos, ellos van a tener más capacidad de vivir en esas condiciones de competencia, aunque su tasa fotosintética sea menor. Entonces, en cada momento de las etapas sucesionales, cada una tiene una ventaja. Ok, bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar de estas plantas? Bueno, aquí tenemos una imagen muy interesante del sistema rosa tumba y quema, donde pues normalmente se puede ver este proceso donde tumban el ecosistema natural, producen cierto tiempo maíz principalmente o un sistema milpa y después se vuelve a hacer toda esta sucesión secundaria y va pasando por todas estas etapas de las que estamos hablando, pero en un sistema tropical. Bueno, ¿qué podemos hablar de eso también? Bueno, generalmente los primeros colonos o colonizadores que llegan, pero no de plantas herbáceas, sino de árboles,
les ganan a los otros porque tienen una dispersión más eficiente en las semillas. Y bueno, por eso es que normalmente llegan primero a la escena, digamos al claro, a ese espacio que se abrió, a ese espacio perturbado. Generalmente este tipo de árboles que son más pioneros, pues son, además de tienen una mejor dispersión, son reproductores precoces y están listos pronto para dejar descendientes en nuevos sitios que sean perturbados. Entonces imagínense este sistema rosa tumba y quema, donde se abre un claro y ya llegaron, además de las herbáceas, ya luego llegan los árboles colonizadores tempranos. Y ya dejan sus descendientes, empiezan a crecer más rápido, acuérdense, tienen una tasa fotosintética más alta, crecen más rápido, se reproducen y se aseguran de que sus semillas puedan llegar a otro espacio perturbado. Por otro lado, los colonizadores tardíos, esas especies sucesionales tardías, ellos tienen semillas más grandes, tienen una dispersión más pobre y también tienen fases juveniles más largas. Pero cuando llegan a establecerse, entonces ganan el espacio y no hay nadie que los quite. Por eso a ellos no les preocupa crecer primero, porque saben que cuando lo hagan, ellos van a ser los dueños. Entonces, aquí entre los árboles vemos dos estrategias de vida interesantes. En los árboles están los sucesionales tempranos, en el caso de árboles, que su estrategia de vida, como dice ahí, es rápidamente vengo y rápidamente me voy. Mientras que los árboles sucesionales tardíos estarían teniendo la estrategia, lo que tengo, lo mantengo. Y no necesito irme de aquí. Bueno, eso ya lo agrego yo, ¿no? Entonces, pues con esto vamos aprendiendo lo que ocurre en la sucesión secundaria. Tiene muchas aplicaciones que los agrónomos no hemos explorado a grado cabal y que serían líneas de investigación interesantes para nosotros como agrónomos del presente y del futuro. Bueno, hemos visto ahorita las sucesiones, tanto la primaria como la secundaria, en términos de el reemplazo de especies vegetales, ¿sí? Pero que no hay animales ahí, ¿no? Pues sí los hay, ¿sí? Desde luego que hay. Y estos animales afectan a las sucesiones secundarias, pero también son afectados, ¿ok? Bueno, de manera general, vamos a rápidamente para pasar ya a otro tema, vamos a hablar, ¿no? Las comunidades se han estudiado, se siguen estudiando en términos de la vegetación dominante, porque la estructura, la sucesión que se da en ellas, son las que, digamos, como que la base a partir de la cual pues hay la existencia pues de animales. Pero esto no significa que los animales siempre sigan a lo que la comunidad vegetal dice, eso se hace. No, no siempre, ¿no? También pueden tener, digamos, como que una influencia bastante intensa a veces, ¿no? Entonces, decimos, repito, ¿no? Las plantas proporcionan, ¿cómo se llama? La base de los recursos a partir de los cuales se empiezan a dar, pues, estas cadenas y redes alimenticias y determinan en gran parte el carácter o más bien las características del ambiente físico en el que viven los animales. Bueno, pero a veces también se da que los animales son los que determinan cómo va a estar estructurada una comunidad vegetal. A veces el pastoreo, si es muy intenso, o el pisoteo, entonces esto va a dar lugar a que esa estructura pues a lo mejor se mantenga en una fase de sucesión siempre, digamos como que estacionaria, lo podríamos decir, ¿no? Entonces, pero lo que sí es, podemos decir de manera generalizada, es que los animales son seguidores pasivos de las sucesiones entre las plantas.
Así que ni le hagan al cuento los animales, dependen de las plantas para alimentarse lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, sí tenemos influencia, nosotros sí tenemos, como animales, sí tenemos una influencia mucho más drástica en la estructura de las comunidades, pero bueno, estamos hablando en términos de comunidades naturales. Vamos a pasar entonces a otro tema, hablar ya de la sucesión clímax, que este es un tema o subtema de esto de las comunidades que es bastante interesante. Vamos adelante. Bueno, ahora viene una pregunta interesante. En la naturaleza o sí, simplemente ocurre que siempre alcanza una sucesión ecológica, una comunidad clímax. Es una pregunta interesante. Hay sucesiones ecológicas cortas, como las sucesiones de algas, pues esas, bueno, en algas en rocas que se andan volteando, pues esas logran alcanzar una comunidad clímax en pocos años. Pero hay sucesiones que tardan de 100 a 300 años, como las sucesiones de los campos agrícolas abandonados. Y lo interesante es que en ese tiempo, de 100 a 300 años, hay muchas probabilidades de que ocurra una perturbación, como un incendio, como huracanes, y su probabilidad de que ocurran es menor al tiempo que tarda en llegar a la comunidad clímax. Entonces, normalmente es muy difícil que se complete el proceso de sucesión hasta la comunidad clímax. Esto es algo importante. También algo interesante es que si nosotros analizamos algunas comunidades forestales, como las regiones templadas o en algunos trópicos, algunas de ellas todavía se están recuperando del proceso de glaciación, de la última glaciación. Entonces, realmente los ecólogos y otros científicos pues consideran que es muy difícil que haya muchas comunidades clímax en nuestro planeta, porque siempre están estas perturbaciones, siempre se están recuperando las comunidades, y entonces es difícil llegar a estas comunidades clímax. Sin embargo, sí hay lugares donde están estas comunidades clímax, pero tenemos que verlo como una cuestión de escala, como pensar en parches con diferentes grados de sucesión. Por ejemplo, como vemos esta imagencita donde pues se ven muchos espacios con diferentes características, algunos pues totalmente desnudos, otros con vegetación, pero tal vez como herbácea, otros con una vegetación más densa, incluso más oscura, que nos indican presencia de otro tipo de vegetación más de sucesión más tardía. Entonces, imagínense en este espacio que llega una perturbación, a cada espacio, a cada parche, por así decirlo, va a modificarlo de una forma distinta. Entonces, lo que podemos ver es que realmente muchas sucesiones van a estar ocurriendo en un mosaico de parches. Y cada parche va a ser perturbado de forma independiente y por lo tanto va a estar en una etapa de sucesión diferente. Por ejemplo, el que está siendo modificado por el hombre va a estar en una etapa de sucesión diferente, o sea, para un sistema agrícola, que el parche donde tal vez se esté haciendo un aprovechamiento forestal o una casa. Entonces, vemos que hay diferentes etapas. Bueno, en el caso de las rocas en una costa rocosa, puede ocurrir que ahí lleguen las comunidades clímax, pero en espacios localizados. Algo interesante también es que cuando se producen sucesiones en un mosaico, es probable que la naturaleza de la sucesión, tanto local como general, dependa del tamaño y la forma de los parches.
No es lo mismo tener parches muy grandes, parches pequeños, o parches donde las especies pueden distribuirse rápidamente porque es un parche con algo semejante a un tamaño circular, que un parche alargado, por ejemplo. Entonces, cada una de estas características va a estar determinando cómo va a ser la sucesión en ese parche. Por ejemplo, los centros de parches muy grandes, qué tipo de especies pueden colonizar esos espacios que son difíciles de alcanzar. Pero donde son parches pequeños, ¿qué características deben de tener las especies para colonizar ese parche y por lo tanto ir modificando la etapa sucesional? Entonces, eso es lo que vamos a estar analizando en un ejemplo muy interesante de procesos sucesionales en zonas en los mares. Entonces, vamos a ver un ejemplo que nos va a explicar el profe Cuthberto con mejillones, lapas y percebes. Son especies muy interesantes, medio raras, porque se ven, para mí, desde mi perspectiva, se ven un poco feitas, pero bueno, también son interesantes. Entonces, vamos a ver qué nos dice el profe Cuthberto sobre cómo estas especies forman parches y luego los andan rellenando, qué estrategias tienen y cómo podemos ver estos diferentes parches con diferentes estados sucesionales. Muy bien. Bueno, nada más para poner en contexto el asunto, ¿no? Les presentamos este tipo de ejemplos porque son estudios que se pueden, dadas las características del sitio y los, las especies vegetales o animales que se presentan, pues son de una manera rápida de verlos, ¿no? Hay, por ejemplo, sucesiones, nosotros que nos tardaríamos toda la vida y no nos alcanza para darles digamos, un patrón. Recuerden que estamos estudiando una ciencia, ecología, en la cual estamos buscando nosotros patrones, ¿no? Patrones, aquello que se repite y entenderlo en ese sentido. Comentaba yo con la maestra que lástima que no hay recursos, lástima que está muy lejos y lástima que pues tendríamos que tener, digamos, mucho dinero y mucho tiempo para hacer una investigación. Pero, por ejemplo, esto de los parches sucesionales, o lo que estamos ahorita a punto de ejemplificarlo con con estas especies, pues se puede, allá en el estado de Quintana Roo, donde se da la rosatumba y quema, pues hay por diferentes causas, digamos, estados sucesionales que están, digamos, desde el suelo pelón, o diría yo, la roca pelona, porque también hay sitios donde casi no hay suelo, hasta, ¿cómo se llama? Muy cerquita, que se pueden dar ya vegetación le podríamos llamar entre comillas clímax, ¿no? Pero pues no hay nada documentado al respecto y además pues nos lleva mucho dinero, tiempo y esfuerzo hacer un estudio como el que a continuación vamos a darlo en otro contexto, pero que se puede hacer mucho más rápido. Cuesta menos dinero y a lo mejor podemos encontrar nosotros eh, información que nos sirva para hacerla, para entender la dinámica, la funcionalidad de los ecosistemas naturales y por lo tanto entender también ya en el plano de los agroecosistemas. Bueno, entonces el ejemplo al que vamos a hacer alusión ahorita se hace en un lecho intermareal, así se les llama, intermareal, de lechos intermareales. Un lecho es, digamos así, hagan de cuenta como una cama de mejillones o de ostiones, si ustedes prefieren llamarlo así, hagan de cuenta, un montón de ostiones, una cama, un lecho, ¿sí? Bueno, esto entonces se dio la oportunidad para estudiar, porque es muy rápida pues la sucesión que se lleva a cabo en esta cuestión, nos da para estudiar la formación y el llenado de espacios, ¿sí? Cuando no hay perturbaciones, estos lechos de mejillones pueden persistir como monocultivos extensos,
¿sí? Bien, decía la maestra, más a menudo entonces como un mosaico en constante cambio de muchas especies que van habitando espacios que se van formando por la acción de las olas. El tamaño de estos espacios en el momento de la formación varía desde un espacio de un solo mejillón a cientos de metros cuadrados. Entonces, espacios grandes, medianos, pequeños. Bueno, los espacios comienzan a llenarse tan pronto como se forman. No, allí no hay, ¿cómo se llama? No hay desperdicio. Bien, este estudio que les vamos a presentar se hizo, ¿cómo se llama? En un estudio de lechos de mejillones, braquidontes solicianos y braquidontes darwinianos en Brasil. ¿Y cuál fue el objetivo? Entonces fue determinar los efectos del tamaño y la ubicación del parche dentro de un espacio grande en la dinámica de la sucesión. ¿Sí? Bueno, entonces vamos aquí a ver esto de estos gráficos. Vamos a ver estos gráficos en los cuales estamos teniendo pues, las observaciones que se hicieron. En esta figura, entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener las abundancias medias, ¿sí? Más o menos, ahí ya saben ustedes las barritas, más o menos la división estándar de 4 especies colonizadoras en huecos pequeños, medianos y grandes, ¿sí? Y experimentalmente se fueron despejando, ¿sí? Este, los lechos de mejillones se fueron despejando ¿cómo se llama? Experimentalmente. Del lado B, ¿sí? Es el reclutamiento de 3 especies ahora, bueno, 2 de ellas, 2 especies, y la otra es una especie, pero bueno, es el género, pero no la especie, el reclutamiento de estas 3 especies de la periferia, dentro de los 5 centímetros del borde del espacio y en el centro de los grandes espacios. Este es, digamos, para diferenciar los 4 gráficos de la izquierda de los 3 gráficos de la derecha. Bueno, entonces, algunos de los colonizadores, aparte de braquidontes, fueron Colicela subrugosa. Esta especie que es particularmente vulnerable a la caza visual de depredadores y más vulnerables cuando están aislados. Entonces, las tasas máximas de colonización por esta lapa, así se le llama también Colicela subrugosa, ocurrieron en los espacios más pequeños. Dentro de ese lecho de mejillones, en los espacios que se iban dejando, en los espacios más pequeños, ahí tuvo más éxito esta lapa, la Colicela subrugosa. ¿Sí? Eh, en los primeros 6 meses, podrían ustedes ver la escala que tenemos en el eje de las abscisas, pues ese es el tiempo. No todo el tiempo, sino también en los primeros 6 meses tuvo éxito esta lapa. ¿Sí? Pero no tuvo el mismo éxito en los espacios intermedios o los más grandes. Bueno, estas lapas también fueron mucho mejores para colonizar la periferia, ¿sí? Que el centro de espacios grandes. Entonces esto se da del otro lado de la gráfica, ¿no? La misma especie. Bueno, los espacios pequeños, vamos otra vez regresando a las cuestiones de espacios, los espacios pequeños también fueron colonizados más rápidamente ahora por la migración lateral de las 2 especies de mejillones, pero a partir de alrededor de 6 meses. Brachydactylus darwinianus predominó cada vez más y también aumentó su tamaño en los espacios medianos y grandes. ¿Sí? En ausencia de perturbaciones, entonces, parece que, bueno, ahí en el gráfico se está indicando que Brachydontes darwinianus supera a Brachydontes solicianus. Bueno, después de pasados 6 meses, los mejillones de Brachydontes también, pero que no se pueden identificar, la especie si fue Brachydontes solicianus o darwinianus, no se pudo identificar. También se reclutaron, o bueno, esas larvas fueron a ocupar y se asentaron en las áreas centrales de espacios grandes, ¿sí? Entonces, pero no se supo qué especie fuera.
ya hablando en términos pues del lado derecho del gráfico. Bueno, por último, el percebe, así se le conoce esta especie, que también es un molusco, Thalamus vicinuatus. También, digamos, se dice, se reclutó a partir de larvas. Esto de reclutarse a partir de larvas, es decir, las larvas fueron las que fueron a ocupar esos espacios. Entonces, digamos, y se fue ocupando, digamos, así como que por pulsos. Pulsos quiere decir pequeñas oleadas de, ¿cómo se llama?, de larvas, y más o menos en tiempos de horas, de días o de semanas, ¿no? Esos son los pulsos. Entonces, después de 6 meses, se reclutaron en espacios más grandes y más en el centro que en la periferia de los espacios grandes. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegamos aquí de este ejemplo? Que cuanto más pequeño es el espacio, mayor es la sucesión que está dominada por el movimiento lateral que por la verdadera migración, incluso dentro de un gran espacio. La sucesión se va a estar desarrollando de manera diferente en el centro que en la periferia, ¿sí? En la costa en su conjunto, entonces, como en cualquier hábitat irregular y alterado, va a haber siempre entonces un mosaico de parches en diferentes estados sucesionales, lo que decía la maestra, ¿no?, hace rato, ejemplificándolo. Y esos estados sucesionales van a estar determinados por el tamaño del parche, por el tiempo transcurrido de la perturbación, antes de la última perturbación, incluso por la ubicación dentro, digamos, de ese gran espacio abierto donde se está dando la sucesión. ¿Ok? Bien, de esta manera entonces vean ustedes que es interesante abordarlo ¿cómo se llama?, no tener una perspectiva homogénea, ¿sí?, a la hora de estar analizando nuestros sistemas naturales, sino que hay que tener pues, la mente abierta, ¿no?, para ver qué más está ocurriendo dentro de lo que aparentemente pudiera parecer homogéneo en un momento dado. Bien, es todo. Bueno, muchachos, pues esto fue la clase de hoy. Tratamos de sucesión ecológica y ya les estaremos haciendo llegar una actividad interesante acerca de sucesiones ecológicas y justamente en un campo agrícola. Entonces, bueno, en un campo agrícola en descanso. Entonces, estaremos dejándoles una actividad relacionada con eso y después estaremos retomando otros temas de cadenas tróficas. Esperemos que les sea de provecho y también que les abra la mente para hacer agricultura de una forma distinta, tal vez aprovechando las sucesiones que se dan en la naturaleza. Muy bien, jóvenes, pues hemos llegado al final por hoy, ¿sí? Estamos en el final de los finales, ¿no? Va a haber ahorita muchos finales más, parches de finales, ¿sí? y hasta llegar, digamos, ya a la sucesión completa de este curso, ¿sí? De todos modos, por favor, no dejen de trabajar, en lo que nosotros estamos dando de clases, y sus actividades, por favor, ya váyanse apurando porque ya se vienen las evaluaciones y tenemos ya que, es muy probable que ya pronto tengamos que dar por finalizado el semestre, pero tenemos que tener listas esas evaluaciones, así que pues por favor, los que no hayan subido sus trabajos, los que estén faltos ¿cómo se llama?, de subir sus trabajos, los que vayan atrasados, por favor, aceleren su capacidad, por favor, ¿sí? No la fotosintética, sino la de trabajo. ¿Ok? Bueno, gracias, buenas tardes. Hasta luego, adiós.